Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículos 7 y 8. Romanos 7, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Hoy día, hermanos, vamos a comenzar a comprender un poquito más profundamente qué es el pecado. En nuestra serie Luchando contra el pecado, abrazando la santidad. Y cuando hablamos de qué es el pecado, tenemos que comprender, como lo mencionaba el domingo anterior, que cuando hablamos de pecado y santidad no son términos que podamos separar, son dos temas de una misma moneda o dos caras de una misma moneda. Y Dios, en su misericordia, en su bondad, ha provisto a través de su palabra, de las Escrituras, suficiente conocimiento teórico y práctico respecto de lo que es el pecado. Es, sin lugar a duda, junto con la salvación, uno de los temas centrales de las Escrituras. Y justamente, siendo la razón de la salvación el pecado, es que obviamente se menciona a lo largo de las Escrituras. Es más, la Biblia, ustedes bien lo saben, contiene 66 libros y 1189 capítulos. Eso es lo que contiene las Escrituras. Ahora, solamente de esos 2 libros, solo 2 libros y 4 capítulos no mencionan el pecado o a los pecadores. O sea, de 66 libros, solo 2 no mencionan al pecado o los pecadores, y de los 1189, solo 4 capítulos no mencionan este tema. Ahora, ¿cuáles serán? Primero, Génesis capítulo 1 y 2 son 2 capítulos que no mencionan. Mencionan la creación del hombre, pero nada más. Todo era bueno. De hecho, ahí al finalizar el capítulo 1, Dios dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Y los últimos 2 capítulos de las Escrituras, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, tampoco mencionan el pecado, porque en el estado eterno ya no hay pecado. Por lo tanto, el inicio de las Escrituras y el final de las Escrituras no tenemos la presencia del pecado. Por lo tanto, ahí tenemos los 4 capítulos y los 2 libros que de manera parcial no mencionan al pecado. El resto de las Escrituras, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, tienen abundante referencia al tema del pecado. ¿Para qué decir Génesis 3, que es el inicio del pecado? Pero de ahí en adelante, el tema del pecado humano y la necesidad de la salvación son temas centrales. Y el pecado, obviamente, es una de esas doctrinas principales. Ahora, antes de ir de lleno y a responder la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el tema del día de hoy? Quiero que escuchen la siguiente ilustración. Es un escrito de León Tolstoy. No sé si ustedes lo han escuchado, a lo mejor no lo han escuchado ni en pelea de gatos ni de perros. León Tolstoy es un escritor ruso muy conocido. En su época estuvo en contra
de la iglesia no por ser ateo, sino que por las malas prácticas de la iglesia. De hecho, fue desvinculado de la iglesia ortodoxa en Rusia en su tiempo. Estamos hablando ya de los 1600, ¿qué te importa? No, 1680 aproximadamente, si no mal recuerdo. Entonces, dentro de estos escritos, que hay varios conocidos de él, de hecho hay un libro que es muy conocido, no sé si ustedes lo han escuchado, Ana Karenina, ya es de él. Ahí ahora no se les va a perder el nombre de León Tolstoy. Bueno, él escribe la siguiente, escribe un párrafo y que creo que es útil para que ilustremos el tema de hoy. Dice: dos mujeres en busca de la sabiduría visitaron a un hombre santo. Una se consideró una gran pecadora, nunca dejó de culparse por traicionar a su esposo cuando eran jóvenes. La otra había vivido toda la vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Por eso no se reprochaba por cometer ningún pecado específico y se sintió relativamente bien de su vida. El santo las cuestionaba a ambas. La primera mujer con lágrimas confesó su pecado aún siendo tan enorme. Consideró el pecado tan grande que no esperaba el perdón, pero en desesperación lo dijo de todas maneras. La segunda mujer dijo que no pudo pensar en ningún pecado específico que había cometido, o por lo menos nada que mereciera mención. El santo dijo a la primera mujer: ve, siervo de Dios, más allá de los muros de la ciudad y busca las piedras más grandes que podrás cargar y tráemelas. Y dijo a la segunda mujer, que no reconocía ningún pecado en particular: tráeme piedras también, pero piedras pequeñas, tantas como puedas cargar. Las mujeres fueron e hicieron lo que les mandó el santo. La primera mujer le trajo una piedra grande y la segunda un saco de piedras pequeñas. El santo las miró y dijo: ahora, esto es lo que quiero que hagan. Lleven las piedras de regreso y pónganlas en el mismo sitio donde las encontraron. Entonces vuelvan a mí. Las mujeres se fueron para cumplir lo que les mandó el santo. La primera mujer fácilmente encontró el lugar donde había conseguido la piedra y la devolvió a su sitio. La segunda mujer no pudo recordar en dónde había encontrado todas las piedras pequeñas y regresó con el saco lleno. El santo dijo a la primera mujer: fácilmente devolviste la piedra grande y pesada porque recordaste en dónde la conseguiste. Pero la segunda mujer dijo: no pudiste devolver las piedras pequeñas porque no pudiste recordar en dónde las conseguiste. Así es con el pecado. El santo dijo a la primera mujer: recordaste tu pecado, por eso sentiste remordimiento en tu conciencia, y como tu pecado dolió a otros, entonces te arrepentiste, y en arrepentirte te libraste de la carga de tus pecados. Dijo la segunda mujer: pero tú trataste de devolver las piedras pequeñas, cometiste pecados pequeños, y en no pensar mucho de ellos no pudiste recordarlos, por eso no podías arrepentirte de ellos. En vez de esto, aprendiste a condenar los pecados de otros, como el de esta otra mujer, mientras te hundiste más y más en tu pecado. Ciertamente tu carga es más pesada. Vamos a, sin lugar a duda, profundizar en estos pecados pequeños en nuestro lectodiscipulado de pecados respetables, pero con esta historia, hermanos, que escribe este personaje, quiero que meditemos en lo importante que es que nosotros no podemos disminuir lo que es el pecado. Frente a los ojos de Dios no existen pecados grandes o pequeños. El pecado es pecado. Frente a los ojos de Dios, matar a una persona, como decir una mentira, es pecado. Pero claramente para nuestra mente terrena, el pecado de matar a una persona es terrible, pero mentir, y sea una mentira piadosa, como se dice, que no existe, obviamente es mucho más fácil de llevar, no le damos importancia. Pero claramente, hermanos, no podemos nosotros hacer distinción entre pecados grandes o pequeños.
¿Cómo podríamos hacerlo si las Escrituras no nos hablan de la realidad de que hay pecados grandes y pequeños? No podemos hacerlo. Nosotros tenemos que tratar el pecado como lo es. Y es lo que vamos a descubrir o a recordar o a profundizar el día de hoy. ¿Dónde está el secreto de cómo distinguir el pecado en nuestra vida? Es a través del conocimiento. Y por eso el texto que leímos. Así como los billetes falsos, o mejor dicho una pregunta, ¿cómo se distinguen los billetes falsos de los verdaderos? ¿Cómo los cajeros saben distinguir al tacto que un billete es falso? Porque conocen perfectamente el verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros distinguir un pecado en nuestra vida? Conociendo perfectamente la verdad de Dios. Ahí está el secreto, hermanos. No hay otro camino. El camino ya está dictado de parte de Dios. Su voluntad escrita, clara para nosotros. ¿Por qué fallamos? De cierta manera lo vamos a responder hoy. Lo vamos a profundizar en la próxima enseñanza. Pero fallamos porque de cierta manera no conocemos las Escrituras. Por eso fallamos. Entonces, volviendo al texto de Romanos, Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero conocí el pecado sino por la ley. Entonces Pablo aquí está reflexionando sobre la naturaleza del pecado, su relación con la ley. Si la ley no hubiese llegado, no hubiésemos sabido que somos pecadores. No hubiésemos reconocido la condición en la que el hombre estaba. Entonces Pablo dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y así podríamos empezar a enumerar una serie de situaciones donde la voluntad de Dios manifiesta a nosotros, nos dice qué cosas son incorrectas, pero que nosotros no sabemos que son incorrectas. Pero a través del conocimiento de Dios, obviamente que lo podemos saber. Y el pecado, siendo muy astuto, como dice Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Frente a este pasaje alguien podría preguntarse, ¿la ley es mala? Y claramente la respuesta a esto es no, la ley no es mala. Poniendo un ejemplo, hermanos. Hasta muy temprano, allá por los primeros siglos, no existía la medicina. Por lo tanto, las personas no sabían el diagnóstico, no sabían que estaban enfermas, se sentían mal, pero no había mayor conocimiento de las enfermedades. Obviamente había cierta sabiduría de tomar ciertas plantas o hierbas frente a dolores o circunstancias, pero no había un conocimiento tal. En la medida que la medicina aparecieron obviamente los médicos, y los médicos tenían la capacidad de decirle a las personas, tú tienes un resfrío. ¿Acaso eso hace malo al médico porque le está diciendo a uno que uno está resfriado? No. A mí me da la capacidad de reconocer que yo tengo un resfrío, que tengo que cuidarme, abrigarme, tomar quizá algún antigripal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ni el médico ni la medicina son malas, sino que son buenas porque me dicen mi condición y me permiten cuidarme. Pasa exactamente con la ley. La ley no es mala. La ley es buena porque lo que hace la ley es guiarme a Cristo. Es decirme, tú tienes un problema, eres pecador, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, necesitas una solución, necesitas un Salvador, porque la ley me dice que yo soy pecador y me hace ir a Cristo para ser salvo. Por lo tanto, la ley es buena, la ley es santa.
porque me hace ir a quien puede resolver mi problema. Si yo no supiera que soy pecador, no buscaría ayuda. Pero cuando sabemos que tenemos un problema, por supuesto que tenemos la claridad de que tenemos que buscarlo. Dejen ahí una marca en Romanos 7 y vamos a Gálatas capítulo 3. Versículo 24. Gálatas 3. 24. Dice Pablo a los hermanos en Galacia. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo es guía, era un personaje en las Escrituras que le enseñaba a los niños pequeños y los instruía para llevarlos por el bien. Entonces, lo que la ley vino a hacer es guiarnos, enseñarnos, mostrarnos el camino para llegar a Cristo. Y de esa manera ser justificados por la fe, porque no somos justificados por hacer las obras que la ley nos pide, sino que somos justificados por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley no es mala. Agradecemos a Dios por la ley, porque es un espejo en el que nos miramos y decimos, necesitamos un Salvador. Bien, dicho eso, vamos a responder la pregunta. ¿Qué es pecado? El estudio del pecado se llama amartiología. Una palabra extraña, casi como un insulto. Eres un amartiólogo. Pero esta palabra viene obviamente del latín, que significa pecado, y que con logía, amartia en el latín o en el griego, que significa pecado, y logía, que es el estudio del pecado. Por eso se llama amartiología. Y es el término que se ocupa en la mayoría de las teologías sistemáticas. Si usted alguna vez se encuentra con una, puede encontrar ese término. Ahora, en las Escrituras son varios términos y conceptos que están relacionados, los que nos muestran una realidad compleja y polifacética del pecado. El pecado no es llegar, hermanos, y decir, como se menciona en algunas ocasiones, decir, no, el pecado es errar el blanco. No sé si usted lo ha escuchado, esa ilustración. Pero la verdad es que definir pecado es mucho más complejo que eso. Si vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay una palabra única para expresar el concepto de pecado. No hay una sola. Son varias. Hay al menos 11 palabras en el hebreo que se usan para expresar la amplitud de lo que el pecado es. Obviamente no vamos a mencionar todas las palabras, se las puedo hacer llegar después para que usted las pueda revisar, pero hay muchas, o sea, hay 11 palabras y las derivaciones de ellas, entonces pueden ser varias más, pero al menos 11, por eso hago esa mención, que por ejemplo la palabra jatá significa pecado o culpa. La palabra, no sé cómo pronunciar esto, o no me acuerdo en realidad. Pero hay otra palabra que dice torcer o desviarse del camino. La palabra peshá significa una rebelión contra un superior. Entonces, cuando vamos viendo palabras que se traducen como pecado en nuestras escrituras, la palabra hebrea que está por detrás en el Antiguo Testamento tiene una connotación distinta. Iniquidad, contender, rebelión, culpa, ofensa, daño, perversidad, transgresión, mal.
Entonces tenemos que un concepto como pecado es mucho más amplio que solamente ofender, no es solamente errar el blanco, sino que hay un concepto mucho más amplio detrás. De hecho, la Septuaginta, no sé si esto conoce, la Septuaginta es la traducción que se hizo en los tiempos posterior a los tiempos de Jesús, un poco antes mejor dicho, se tradujo todo lo que era el Antiguo Testamento al griego. Entonces, cuando lo tradujeron del hebreo al griego en esa época, los términos hebreos que hacían relación al pecado se tradujeron como amarto o amartano, que es un derivado de amartía, que es pecado. Y eso resultó como en 540 veces. Y entonces hay muchas menciones. Doy este dato solamente para ilustrar que en el Antiguo Testamento hay muchas menciones respecto del pecado en todo lo que la amplitud del término es. Ahora, en el Nuevo Testamento, el panorama no es muy distinto. En el Nuevo Testamento tenemos al menos 6 palabras que expresan lo que es el concepto de pecado. Lo mismo, no vamos a revisar palabra por palabra, pero tenemos, por ejemplo, la palabra amartía, que es la palabra que les comentaba, que literalmente significa errar al blanco. ¿Ya? Pero no podemos separarlo y indicar que es solo eso por todo lo que les comentaba anteriormente, porque, por ejemplo, la palabra en el griego amartema significa un acto de desobediencia a la ley divina. Entonces no es solamente que estoy errando en un punto, estoy errando en no darle donde tengo que apuntar o donde tengo que llegar, sino que también es un acto de desobediencia. Y tenemos otras palabras que indican difamación, desviación, transgresión, quebrantamiento, que generan una deuda, desorden. Entonces, cuando hablamos del término pecado, hermanos, hablamos de una falta de rectitud, una falta de, no solamente de no llegar donde debemos de llegar, sino que habla también de una actitud en nuestro corazón. También de que estamos faltando no solamente a un blanco, a una meta, a un objetivo. Por lo tanto, cuando definimos pecado debemos tener en cuenta al menos 3 cosas que son muy importantes. Primero, que la definición no es solo los términos mencionados en conjunto, no es poner todos estos términos en hebreo, en griego, meterlo en una licuadora y sacar una definición. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y que quiero que queden en vuestras mentes. Y es que se debe tener en consideración a quién está dirigido esta falta. Esta transgresión, esta violación, estos términos que hemos mencionado, esta falta de rectitud. Es importante que tengamos en cuenta, hermanos, que esencialmente el pecado está dirigido contra Dios. Si yo peco contra un hermano, estoy afectando a otro, como en la historia que leíamos. Esta persona, esta mujer que estaba tan arrepentida del gran pecado que había cometido, porque había dañado a otra persona. Su compañero le había sido infiel a su esposo en su juventud. Pero primeramente, ese pecado fue dirigido en contra de Dios porque Dios estableció el matrimonio como un pacto. Y romper ese pacto, primero es una
transgresión, es una agresión en contra de Dios que obviamente está afectando a un tercero o una segunda persona. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy en cuenta, hermanos. Si no está esto presente en nuestra mente claramente, no vamos a tener el temor de pecar como lo debiésemos tener. Porque cuando mentimos estamos faltando y Dios nos manda que hablemos verdad con nuestros labios. No estamos faltando o dañando solamente con la persona que estamos hablando al mentir. Estamos yendo en contra, es un acto de desobediencia a Dios. Y cada acto de desobediencia o cada pecado es un acto de desobediencia a Dios. Es decirle a Dios, yo tomo mi camino. No estoy ni ahí con lo que tú me estás mandando. Aunque suene fuerte y feo, pero es eso. Es un acto de desobediencia a Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, hermano, quiero que miremos un par de definiciones de un par de buenos hermanos. Wayne Grudem, en su teología sistemática, define pecado como el no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturalezas. Siempre las definiciones, hermanos, son tan amplias y uno podría decirle como que algo le falta y podríamos agregarle otras. Y hay otras que son más completas, pero como que le falta la parte que el otro dijo. Entonces, finalmente las definiciones son prácticas, son necesarias para ayudarnos. Pero lo que mejor podemos hacer para entender el pecado es mirar lo que las Escrituras nos dicen, ¿ya? Pero cito a Wayne Grudem porque obviamente es un buen hermano y es una buena definición porque es no conformarnos, no seguir. ¿Qué significa conformar? Tomar la forma. Yo no estoy tomando la forma de lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo sea semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces, pongamos un ejemplo. Usted tiene un molde con figura y hace una mezcla de lo que sea, gelatina o jalea. Y echa la jalea en el molde. ¿Qué es lo que espera que resulte? Que cuando ya obviamente se cuaje o se hiele la jalea, lo dé vuelta y tenga la forma del molde que obtuvo o la forma que le quería dar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la jalea agarra su molécula y dice, no quiero forma de pajarito, quiero hacer una flor? Dice, le parecería muy raro, se desparcería, no saldría cualquier cosa. Decía, esta jalea está mala, ¿no es cierto? La voy a botar. Eso es lo que finalmente es conformarnos. Es tomar la forma que Dios quiere que tengamos, que es la de su Hijo Jesús. Romanos 8. La forma que Dios quiere darnos, que es la de su Hijo Jesús en Romanos 8. Veamos otra definición. John MacArthur también, junto al hermano Richard Mayhew, en su teología sistemática define el pecado como cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o en acción cometida activa o pasivamente. Y esta quizás es un poco más completa, habla de lo mismo de conformidad o conformarnos a la voluntad de Dios o a la ley moral, como decía Wayne Grudem, pero agrega la realidad de que es activa o pasivamente. O sea, o yo lo hago porque quiero hacerlo, porque no quiero obedecer, o de forma pasiva.
que me dejo llevar por la corriente. Y aunque yo lo haga así sin saberlo, sigue siendo pecado igual, como lo mencionamos en algún momento. Si yo voy conduciendo y no me sé la ley del tránsito, por ejemplo, porque no me la leí completa cuando saqué la licencia de conducir, y me paso un disco pare, porque yo no sabía, no cometí una infracción de la ley, no, la cometí igual aunque yo no supiera, porque la ley está. Entonces, pasiva o activamente. Ahora bien, hermanos, podríamos revisar varias más, pero no es la intención. Lo que debemos tener claro, hermanos, que el pecado no solo incluye acciones, sino que también actitudes. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Tenemos de los 10 mandamientos 4 que son en relación con Dios, los 4 primeros. Y los 6 siguientes hablan de la relación con el hombre. No codiciarás, no matarás, etcétera, etcétera. Que son acciones y actitudes. Todo lo que nosotros somos, hermanos, tiene que ir directamente en relación a la voluntad de Dios para nuestra vida. En actitudes, en pensamiento, en acciones, en todo lo que nosotros somos. Todo tiene que estar cautivo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, después de toda esta vuelta, finalmente, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Y sabes, hermano? El pecado nace de un descontento. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que un descontento si yo soy súper contento? Mira lo que dice Timothy Keller en su libro Una fe lógica. Dice, la razón por la que aún los mejores bienes terrenales posibles no nos satisfacen es que fuimos creados para un grado de deleite y realización que ellos no pueden producir. Nosotros, hermanos, buscamos un contento, buscamos un sentido, buscamos un propósito en cosas que no tenemos que buscar el propósito. En cosas terrenales que no nos van a satisfacer. Porque fuimos creados con un propósito aún más allá. Y la búsqueda de ese contentamiento nos lleva a pecar porque ponemos cosas en lugares donde no corresponden. Agustín de Hipona dice lo siguiente. ¿Usted dirá quién es Agustín de Hipona? Es uno de los primeros teólogos reconocidos en la antigüedad. Obviamente podemos estar en cosas de acuerdo con él, otras no. Pero esto es muy cierto. Dice, todas las cosas son preciosas, porque todas son hermosas. Pero, ¿qué es más hermoso que Él? Obviamente haciendo alusión a Dios. Fuertes son, pero ¿qué es más fuerte que Él? Si buscas algo mejor, pecarás contra Él y te dañarás a ti mismo, prefiriendo lo que hizo antes que a Él, cuando voluntariamente se daría a sí mismo a ti. Hermanos, cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es decirle a Dios, no te amo. Sí, pero pastor, si yo amo a Dios. Sí, hermano, pero cuando pecamos le estamos diciendo a Dios, en esta parte yo no te amo. Cuando Jesús fue confrontado por los escribas y los fariseos, decir, la ley dice, a ver, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les dice, el mandamiento más importante es amar al Señor, a tu Dios, por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. El resumen de toda la ley de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. La esencia de la ley de Dios es el amor. Cuando nosotros pecamos es decirle a Dios,
no te amo. Y eso duele. Si nosotros nos ponemos en esa situación, quizás en la juventud o experiencias actuales, cuando se dice en buen chileno, cuando nos pateaban, decían, ya no te quiero, no eres tú, soy yo. Pero cuando nos ponemos en esa situación, duele. Cuando te dicen, ya no te quiero como antes, eso duele. Y nos aflige, y quizás si tenemos una experiencia pasada, se nos aprieta el corazón cuando recordamos esa situación, porque no es agradable que a uno le digan, ya no te quiero, ya no te amo. Ahora, pongámonos en la otra vereda. Dios, mirando a sus hijos que ha salvado, dio a su Hijo eterno por ellos. Y frente a nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, le decimos a Dios, no te amo. Yo quiero hacer las cosas a mi pinta. Yo soy más sabio que tú. Yo sí que sé hacer las cosas bien. Saúl, el rey Saúl, Dios lo mandaba a matar a la gente. De hecho, el mismo pueblo de Israel le dijo cuando entró a conquistar la tierra prometida, ahí en el libro de Josué, le hizo, mata a todos. Mátalos a todos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No, ¿cómo vamos a matar a los niños y a las mujeres? Dejemos a los animales. ¿Y después qué pasó? La historia fue creciendo, los filisteos que no deberían haber existido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel debería haberlo exterminado, los atacaba. Y hasta el día de hoy pasa lo mismo, porque el pueblo de Israel no obedeció a Dios. No amó a Dios como debía amarlo. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Tal cual. Obviamente no vamos a ir a exterminar pueblos porque ya pasó esa parte de la historia. Pero cuando pecamos, en los pecados que sean grandes, pequeños, lo que estamos haciendo es decirle a Dios, no te amo. Y eso es fuerte. Eso es angustiante, hermanos. Y es como debemos entender el pecado, porque si no lo entendemos así, vamos a seguir pecando. Si no lo pensamos así, no tenemos un concepto bíblico del pecado, vamos a seguir pecando. Porque no vamos a entender que estamos haciéndole una afrenta a Dios. No es solamente errar en el blanco, no es solamente que no hice lo que debía, es una afrenta en contra de Dios y es decirle, yo no te amo. Entonces, hermanos, ¿qué es el pecado? En la amplitud y en lo complejo del concepto. Primero, es una desviación de la voluntad de Dios. Es no hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero junto con eso, debemos decir que también es una afrenta directa contra Él. Es a Él en contra de pecamos. Pueden haber muchas personas que se vean afectadas por nuestro pecado, pero la afrenta directa es contra nuestro Dios. Y sin lugar a duda, es una falta de amor hacia Él. Pecar es no amar a Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero dejarte estas preguntas para reflexionar, pero también que te llamen a la acción. ¿Cuán alineada está tu vida a la voluntad de Dios? ¿Cuán apegada está? ¿Estamos cerca? ¿Nos estamos acercando? ¿Estamos muy lejos?
¿Cuán alineada está la voluntad de Dios? Para eso debemos preguntarnos también si conocemos la voluntad de Dios. Porque no sabemos si está alineado o no, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Estamos conociendo? ¿Nos estamos esforzando por conocer cuál es la voluntad de Dios? Sí, pastor, yo voy a la iglesia todos los domingos y si no puedo ir, escucho la grabación de los sermones. Sí, pero tu esfuerzo personal durante la semana, ¿qué estás haciendo tú personalmente para conocer la voluntad de Dios? Fuera de las cosas que nosotros podamos hacer como iglesia, el plan de lectura, el lectodiscipulado que vamos a empezar, esta serie. Pero ¿qué estás haciendo tú personalmente por conocer la voluntad de Dios? Para saber si está tu vida alineada a ella. O para alinear tu vida a la voluntad de Dios. ¿Cuán consciente estás de que afrentas a Dios con tu pecado? Cada vez que pecas y el Espíritu Santo te redarguye del pecado, ¿estás pensando que esa afrenta la haces contra Dios? ¿O es solamente, chuta, le mentí a mi mamá, le mentí a mi esposa, le mentí a mi esposo? Solamente pensamos en el otro y a Dios no aparece en la escena. En su misericordia, Dios, sin lugar a duda, que ocupa a nuestros seres queridos para confrontarnos y sentirnos mal. Es como nuevamente la ilustración del inicio. La mujer que estaba tan arrepentida de su gran pecado porque le había hecho daño a su esposo al engañarlo. Ella no pensó en Dios, pero se sentía afligida porque le había hecho daño a otro, y Dios ocupa eso para mostrarnos nuestros pecados. Pero nosotros conscientemente deberíamos estar fuertemente pensando cuánta afrenta le he hecho a Dios con el pecado que cometí o con los pecados que he cometido. Porque es a Él contra quien pecamos primero. ¿Cuál es tu disposición a evaluar tu amor por Dios? Porque es verdad que cuando nosotros preguntamos, ¿tú amas a Dios? Todos saltamos y decimos, amén, sí, gloria a Dios. Pero frente a la realidad de hoy día, hermanos, ¿con qué disposición te vas para evaluar tu amor por Dios? Esto no se trata de ser creyente o no. Porque si hemos depositado la fe en nuestro Señor Jesús, somos salvos. Pero ¿cuánto estamos amando a Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. ¿Hay algo de eso que no lo estamos dejando para amar a Dios? No es con toda nuestra fuerza. Estoy amando con la mitad de las fuerzas, no. No, mi ser no, porque la mitad de mi ser está preocupado de otras cosas. Entonces la mitad de mi ser, Señor, te lo entrego y con ese te estoy amando. No. A nuestro Dios tenemos que amarlo con todo lo que somos. Y pecamos, hermanos, una vez más, porque no amamos a Dios, porque buscamos satisfacernos a nosotros mismos lejos de Dios. El contentamiento que buscamos lo buscamos en cosas terrenas que no van a cumplir lo que solamente Dios nos puede dar. Buscamos satisfacciones terrenas que duran nada a cambio de satisfacciones eternas que nos traen gozo y alegría. Es ahí donde tenemos que poner el ojo, donde tenemos que poner la mira y no fallar. Hermanos, comencemos a amar más a Dios. La esencia del pecado es no amarle a Él ni a su palabra. Y es una afrenta directa contra Él. Es una enseñanza de reflexión, pero también un llamado a la acción, hermanos.
No podemos quedarnos sentados en los laureles. Cantábamos, ¿cuándo vendrá, Señor? Y el Señor viene pronto. Y la pregunta es, ¿lo amas como lo amabas cuando recién salió a tu encuentro? ¿Lo amas menos? ¿Lo amas más? Que cuando Cristo venga nos haya amándolo más de como lo amábamos al inicio. Estamos en la lucha, estamos ahí en la batalla. Pero eso es un distintivo que lo vamos a resolver o lo vamos a estudiar dentro de la serie. El distintivo del cristiano es que luchamos contra el pecado. Y eso significa amar más a Dios. Hermano, Dios te bendiga, te dé fortaleza y a todos nosotros para poner nuestra vida en la voluntad de Dios, entender que enfrentamos a Dios con el pecado y también crecer en el amor hacia nuestro Dios. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos en esta mañana por tu palabra. Y vamos, Dios eterno, sin lugar a duda, con el corazón quizás contrañido por la confrontación que hemos recibido. Pero te damos gracias porque tú hablas a tiempo y afuera de tiempo. Y hoy esta confrontación, sin lugar a dudas, nos hace meditar cuánto te estamos amando. Porque el pecado no es más que eso. Es despojarte del lugar que solamente te corresponde a ti, por temores infundados, por deseos pecaminosos, lejanos a tu voluntad, por la concupiscencia de nuestra carne, por los deseos que hay en nuestro cuerpo de no hacer tu voluntad. Pero aún estamos en la batalla y entendemos que esto que tú nos has enseñado en esta mañana nos ayuda, Padre Santo, para poder enmendar el rumbo, amarte más, apegar nuestra vida a tu voluntad y afianzar en nuestro corazón que el pecado es una afrenta dolorosa en contra del Creador del universo, de quien es el dueño de todas las cosas que hay bajo el cielo. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos tu ayuda para corregir nuestro andar. Y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.